La primera vez que lo vi fue desde el coche. Había vuelto antes de trabajar porque me sentía raro, con esa fatiga tonta que te entra a media semana. Eran las 12:30, más o menos. Me metí en el bar de abajo, me tomé un cortado y subí andando hasta el portal. Iba a entrar, pero me quedé quieto en la acera porque justo vi a un tío saliendo de mi portal. Salía como si nada, con paso rápido, camiseta ajustada, barba de 3 días, y una mochila al hombro. Parecía uno de esos tipos que se pasan más tiempo en el gimnasio que en su casa. Pero lo raro no era él. Era que salía con el pelo mojado. Mi primer pensamiento fue que venía del quinto, donde vive Miriam, la que tiene a los gemelos. Pero en cuanto lo vi girar hacia la parada del 229, algo me chirrió. No era vecino. Nunca lo había visto. Y no llevaba ni un mísero paraguas. Solo la mochila y ese pelo mojado recién salido de ducha. Y ahí, como un tonto, me quedé de pie mirando cómo se alejaba. Subí a casa, abrí la puerta y todo estaba demasiado tranquilo. Laura salió de la cocina sonriendo, con el moño mal hecho, en pijama, y con esa calma de quien tiene el día libre. Me dio un beso rápido, de esos que no dicen nada, y volvió a fregar los platos. ¿Qué haces aquí tan pronto?, me preguntó sin girarse. Me dolía la cabeza, le respondí. Mentí, claro. Pero algo me olía a podrido y no sabía por dónde empezar a escarbar. El baño estaba húmedo. No como cuando uno se ducha por la mañana, no. Esto era reciente. El vaho seguía pegado al espejo. Pero lo que me jodió de verdad fue que la toalla azul, la mía, estaba mojada. Empapada, como si alguien la hubiera usado hacía minutos. No dije nada. Solo me senté en la mesa del salón y fingí que revisaba correos en el portátil. Ella siguió con su rutina. Café, tostada, y esa forma de moverse por casa que tenía cuando sabía que estaba sola. Ese día no trabajé nada. Me quedé sentado hasta las 3, observando sin parecerlo. Analizando cada detalle como si fuera un detective, pero sin pruebas. Y ese fue el comienzo de todo. La primera pieza fuera de lugar. No había mensajes en su móvil, ni llamadas raras, ni perfume extraño. Solo un tipo con el pelo mojado saliendo de mi portal y una toalla que no debía estar húmeda. Cuando te casas durante más de una década, aprendes a leer los silencios. Y Laura estaba llena de silencios nuevos. Gestos distintos. Una sonrisa que antes era mía y ahora parecía automatizada. Esa noche no dormí bien. Me desperté a las 5, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. En la encimera, junto al microondas, vi algo que no debería haber estado ahí, una taza que no era nuestra. Era una de esas tazas de propaganda que dan en los gimnasios o en ferias de nutrición. Decía PowerFit 360 con letras rojas. Laura ni va al gimnasio. Y yo tampoco. Me senté en la silla de la cocina, con la taza en la mano, sintiendo que algo dentro de mí empezaba a desmoronarse. No por celos, no por orgullo. Por esa rabia fría de saber que están jugando contigo en tu propia casa, en tu horario, en tus espacios. Y lo peor de todo, yo aún no sabía con quién. Pero iba a averiguarlo. La noche siguiente fue una repetición de la anterior, aunque esta vez me obligué a no dormir. Me metí en la cama junto a Laura, la abracé como siempre, y cuando ella se dio la vuelta para ponerse en su lado, cerré los ojos y conté hasta 100 mientras respiraba despacio, como si estuviera dormido. Esperé. No pasó nada en una hora. Ni un movimiento. Hasta que, a eso de las 2:00, escuché cómo se levantaba con cuidado. Apenas hizo ruido, lo hacía lento, como quien no quiere que lo descubran. No prendió la luz, solo cogió su móvil del cajón y salió al pasillo. Me incorporé en silencio y me acerqué a la puerta entreabierta. Se fue al salón.
Escuché cómo se sentaba en el sofá. Abrí un poco más la puerta y avancé sin hacer ruido, pisando donde no cruje la tarima. La vi. Estaba sentada con el móvil en la mano, escribiendo rápido, con la cara iluminada por la pantalla. Sonreía. Sonreía como no me había sonreído en semanas. Eso me dolió más que cualquier cosa. No hice nada en ese momento. Me volví a la habitación, me metí en la cama y, cuando ella volvió, fingí estar profundamente dormido. Al día siguiente, le dije que tenía que ir al centro de Madrid a ver a un cliente que pasaría el día fuera. En realidad, me quedé en Alcalá, en la cafetería que hay frente al gimnasio ese nuevo, el PowerFit 360, el que venía escrito en la taza que apareció en casa sin explicación. Tenía una sospecha, una sola, pero ya era algo. Pasaron 3 horas y ella no apareció. A las 12:30, justo cuando estaba a punto de rendirme, la vi. Venía caminando sola, con ropa deportiva, el pelo recogido, esa misma mochila que juraba usar solo para el trabajo. Entró al gimnasio. La seguí hasta la entrada, me quedé al otro lado de la calle. Esperé. Estuvo dentro como 20 minutos. Salió, sola otra vez, pero esta vez distinta. Estaba más arreglada, llevaba puesta una camiseta distinta a la que llevaba al entrar. Eso no tenía sentido. Fingía ir a entrenar, pero no sudaba, no llevaba botella de agua, no salía con cara de cansancio. Parecía más bien que había ido a cambiarse de ropa. La seguí. Caminó 5 calles más abajo hasta un bloque de pisos. Entró sin tocar ningún timbre. Ya sabía lo que significaba eso. Tenía llaves. Me senté en el banco frente al portal. Esperé. Quería ver quién salía. No salió nadie durante más de 1 hora. Al final, me fui. No por falta de paciencia, sino porque no podía soportar la idea de verla salir con otro tipo, sonriendo, hablando, tocándolo. Todavía no estaba listo. Esa misma noche, mientras cenábamos, me armé de valor y solté una pregunta sin mirarla directamente. ¿Tú vas mucho al gimnasio ese nuevo, el PowerFit? Ella levantó la vista del plato. ¿Cuál? Ese que está cerca del paseo de la estación. He visto que tienes una taza de ahí. Laura tardó un segundo en responder. Fue rápido, pero ese segundo me bastó. Ah, sí, fui un par de veces con Sandra. Pero no me gustó, me pareció muy agobiante. Me la regaló ella. Por nada, le dije, y me metí otro trozo de tortilla en la boca para no seguir hablando. Dormí mal, otra vez. Cada vez que cerraba los ojos, veía a ese tío con el pelo mojado saliendo de mi casa. Lo imaginaba abriendo mi nevera, usando mi champú, tocando sus caderas en mi cama. Al día siguiente, volví a ir al gimnasio. Esperé a que alguien saliera y entré justo detrás. No me pararon. Di vueltas hasta que encontré la oficina. Era una sala pequeña, con cristales tintados. Un tipo joven, alto, con cara de listillo, hablaba con una chica en recepción. Me quedé a un lado, fingiendo mirar un cartel de entrenamiento personalizado. Cuando el tipo terminó de hablar, salió de la oficina con una carpeta en la mano. Lo reconocí enseguida. Era el del pelo mojado. Ese era el tipo que había salido de mi casa. Salí rápido antes de que me viera. Me sentía como un idiota. Me metí en el bar de la esquina y pedí un café, pero no pude tomarlo. Me temblaban las manos. La rabia me subía por el cuello como una ola. Apreté el vaso hasta que el borde empezó a doblarse. Sabía que necesitaba pruebas, algo concreto. No bastaba con intuiciones, ni con observarla. Si la iba a enfrentar, tenía que ir con todo.
Esa misma tarde fui a una copistería del centro y pedí que me imprimieran un cartel falso. Un aviso de entrega de paquetería urgente. Lo diseñé yo mismo en el trabajo, con un logo falso y todo. Esa noche, le dije a Laura que saldría a cenar con Andrés, mi amigo de toda la vida. Le dejé el cartel pegado en la puerta de casa con el nombre del gimnasio escrito mal a propósito. Entrega para Javier M., Power FY 360, importante. Fingí que me lo habían dejado por error. Cuando volví, el cartel ya no estaba. Laura no dijo nada, pero estaba distinta. Más seca. Menos cariñosa aún. Yo no dije nada tampoco. Dejé pasar el fin de semana, y el lunes, volví a la puerta del edificio ese al que la vi entrar. Me senté en el mismo banco, con un bocadillo y una botella de agua. A las 11, la vi entrar otra vez. Esta vez, no dudé. Crucé la calle, esperé que cerrara la puerta, y conté los segundos que tardaba en cerrarse el portero automático. Justo antes de que encajara, la empujé con cuidado y me colé. El edificio tenía 3 plantas. Escuché sus pasos subir por las escaleras, así que esperé abajo. En la segunda planta, se abrió una puerta. La escuché reír. Luego, silencio. No subí. No hice nada. Me quedé ahí 10 minutos, solo, escuchando. Bajé las escaleras, salí a la calle, y volví a casa. Ese día no hablé. No trabajé. No respondí mensajes. Me quedé sentado en la cocina mirando el suelo como si allí fuera a encontrar una explicación. Cuando ella llegó por la tarde, traía una bolsa de supermercado y el pelo todavía algo húmedo. Me dio un beso en la cabeza como si nada. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que solo tenía sueño. Me fui a la ducha. Mientras me enjuagaba el cuerpo, me di cuenta de que el bote de gel que siempre estaba lleno ahora estaba medio vacío. El champú también. Estaba compartiendo baño con otro tipo y ni siquiera lo sabía. Pero eso iba a cambiar. Porque al día siguiente, iba a seguirla. No de lejos. Esta vez, iba a entrar con ella al infierno, aunque me quemara por dentro. El martes amaneció gris y pesado, de esos días en los que parece que el aire cuesta más respirar. Laura se levantó antes que yo, se duchó rápido, se arregló el pelo frente al espejo y se vistió con una camiseta nueva que nunca le había visto, de esas ajustadas que no usa para el instituto. Me dijo que iba a una reunión de trabajo y que luego tenía que pasar por la gestoría. Le respondí que me iría a la oficina más tarde, que tenía que terminar unos papeles desde casa. En realidad, llevaba el coche preparado desde la noche anterior. La seguí en silencio, guardando siempre una distancia suficiente para no llamar la atención. Iba caminando deprisa, con esa prisa que uno tiene cuando va a un sitio donde lo esperan con ganas. Giró por la avenida, cruzó frente al estanco y siguió recto hasta llegar al portal de siempre. No dudó ni un segundo antes de entrar. Eran las 10:20 de la mañana. Me quedé en el coche, observando, sin encender la radio ni mirar el móvil. Los minutos pasaron lentos, como si cada uno pesara 1 tonelada. No había movimiento en las ventanas, ni ruidos que delataran nada, solo ese silencio que se siente cuando uno está esperando algo que no quiere confirmar. A las 12:10, se abrió la puerta del portal. Laura salió, y justo detrás, el tipo del gimnasio. No se saludaron ni se miraron, pero caminaron juntos por la acera durante unos metros antes de separarse en la esquina. Ella giró hacia la panadería y él siguió recto, con la misma mochila de siempre. Me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. No necesitaba más pruebas, pero mi cabeza exigía ver algo más, algo que lo hiciera real. Así que la seguí a ella. Entró en la panadería, pidió una barra de pan y una botella de agua, pagó con tarjeta y volvió a casa.
Me quedé quieto frente al volante, pensando si debía entrar y fingir que acababa de llegar, pero no pude moverme. Sentía un nudo en el estómago que me dejaba sin aire. Después de 20 minutos conduje hasta el parque y me quedé ahí, mirando los árboles sin ver nada. Quería gritar, pero no tenía a quién. Llamar a alguien no servía de nada. No podía contarle esto ni a mis amigos ni a mi hermano. Era mi vergüenza, mi humillación, mi problema. Esa tarde actué como un robot. Le hablé a Laura con la misma voz de siempre, le pregunté por su día, le preparé la cena, y hasta vi con ella un rato la tele, aunque no recuerdo qué ponían. Me sentía como si me estuviera mirando desde fuera, viendo a un tipo que sonríe sabiendo que su vida se está desmoronando. Cuando se fue a dormir, me quedé en el salón, en silencio, con las luces apagadas. No lloré, ni grité, ni rompí nada. Solo me quedé quieto. No era tristeza, era algo más frío. La certeza de que todo lo que había construido se había contaminado y no tenía arreglo. A la mañana siguiente decidí hacer lo que llevaba días evitando. Fui a hablar con él. No en plan loco, ni buscando una pelea, sino porque necesitaba mirarlo a los ojos y entender qué clase de persona era. Fui al gimnasio a media mañana, cuando sabía que él estaría allí. Lo encontré en la recepción, hablando con una clienta. Esperé a que se quedara solo. Me acerqué con paso firme. Él levantó la mirada, sin reconocerme al principio. «¿Tú eres Pablo, verdad?», le pregunté. «Sí, ¿te puedo ayudar en algo?», respondió, con esa seguridad de los que se creen dueños del sitio. «Sí, puedes. Soy el marido de Laura». Por un segundo se le borró la sonrisa. Se quedó callado, intentando medir mi tono. Yo seguí hablando antes de que dijera algo. «Tranquilo, no he venido a montar un espectáculo. Solo quiero que me digas la verdad. Sé que te has estado viendo con mi mujer. No necesito detalles, solo quiero escuchar si eres tan valiente para reconocerlo». Él respiró hondo y miró hacia la puerta, como si buscara una salida rápida. Finalmente bajó la voz. «Mira, no quiero problemas. No sabía que seguíais juntos, ella me dijo que estabais separados, que vivíais en la misma casa por vuestra hija. No quiero meterme en historias ajenas». Me quedé mirándolo unos segundos. No sé si mentía o si ella realmente le había dicho eso, pero daba igual. Lo único que me importaba era que me lo confirmaba sin dudar. Me di media vuelta y me fui sin decir nada más. Mientras caminaba hacia el coche, noté que las piernas me temblaban, como si se me fueran a doblar. Me subí al coche y estuve ahí sentado un buen rato, hasta que la rabia se transformó en una calma falsa. No sentí ganas de pegarle, ni de insultarla. Solo pensaba en cómo hacer para no perder el control delante de mi hija. No quería que Paula viera mi rabia, ni mis sospechas, ni mi dolor. Ella no tenía culpa de nada. Esa noche preparé la cena como siempre. Laura llegó más tarde de lo habitual. Dijo que se había quedado corrigiendo exámenes. Tenía el pelo húmedo, otra vez. No lo soporté. Me levanté de la mesa, me serví una copa de vino y la miré directamente a los ojos. «¿Con quién estás, Laura?». Ella se quedó quieta, con el tenedor suspendido en el aire. «¿Qué dices?». «Lo que oyes». «No me mientas, no te va a servir de nada. Sé que te estás viendo con alguien». Ella se quedó callada unos segundos que se me hicieron eternos. Luego dejó el tenedor y suspiró. «No estás bien, Javier. Llevas días raro, no sé qué te pasa, pero estás imaginando cosas». «No estoy imaginando nada. Lo he visto. Sé quién es. Y también sé dónde os veis». El color se le fue de la cara. Por un momento pensé que iba a negarlo otra vez, pero bajó la mirada. No lloró, no gritó,
no hizo ninguna escena. Solo se quedó ahí, mirando la mesa, sin decir palabra. ¿Desde cuándo?, pregunté. Tardó en responder, pero lo hizo con una voz baja y cansada. Desde hace unos meses. No fue planeado. No sé cómo pasó. Se frotó las manos, como si buscara limpiarse de algo. No lo buscaba, Javier. No sé qué decirte. Me quedé quieto. No había nada que responder. Todo lo que podía decir ya estaba dicho. Ella siguió hablando, cada palabra más vacía que la anterior. No quiero hacerte daño. Lo que pasó, no tiene sentido. Estoy confundida. No sé si te quiero como antes. Pero tampoco quiero que esto se convierta en una guerra. ¿Una guerra?, le corté. No te preocupes, no la habrá. Pero no pienses que voy a fingir que no ha pasado nada. Porque ha pasado, y lo has hecho aquí, en mi casa, en mi vida. Ella no dijo nada más. Se levantó y se fue al dormitorio. Yo me quedé en la cocina, con el vino intacto frente a mí. La escuché cerrar la puerta, luego silencio. Ese silencio que antes era nuestro refugio ahora era solo un hueco entre dos personas que ya no tenían nada que decirse. Dormí en el sofá esa noche. No por decisión, sino porque no podía entrar en esa habitación sin sentir asco. Me quedé mirando el techo hasta el amanecer, sin dormir un minuto, escuchando el sonido del reloj de pared que marcaba el paso de una vida que ya no reconocía. A las 7 me levanté, preparé café y me fui a trabajar antes de que ella se despertara. En el coche, de camino a la oficina, no sentí tristeza ni ira, solo una especie de vacío sordo. Sabía que la conversación no había terminado. Ella había confesado, pero no había mostrado ni una pizca de arrepentimiento. Y eso era lo que más dolía, la indiferencia. Era como si yo fuera un mueble más, un obstáculo que se había dado cuenta demasiado tarde. Mientras conducía, solo pensaba en una cosa: si ella no iba a sentir nada, alguien lo haría. Y no iba a ser yo el que siguiera viviendo con esa humillación en silencio. Pasé todo el miércoles en el trabajo con la cabeza dando vueltas, revisando documentos que no registré y respondiendo correos sin saber qué había escrito al segundo siguiente. No podía concentrarme. Cada vez que miraba la pantalla, veía su cara cuando me confesó, sin lágrimas, sin desesperación, solo con esa calma que tienen los que ya lo han asumido todo. Me molestaba más su serenidad que su traición. Me dolía que ella pudiera volver a dormir, a comer, a sonreír, mientras yo me levantaba cada día con una punzada en el pecho. A media mañana salí a fumar, algo que no hacía desde la universidad. No tenía ni tabaco, le pedí uno a Sergio, el de informática, con la excusa de que era un mal día. Me miró raro, pero no dijo nada. Di 2 caladas y lo tiré al suelo. Me supo a mierda, pero necesitaba hacer algo con las manos. Cuando volví a mi escritorio, lo decidí. No me iba a quedar como un idiota esperando a que ella decidiera si quería seguir conmigo. No iba a pedirle explicaciones otra vez, ni a suplicarle nada. Esa misma tarde iba a empezar a mover mis cosas. Volví a casa 1 hora antes de lo habitual. Ella todavía no había llegado. Fui directamente al trastero y empecé a sacar mis herramientas, mis libros, mis cosas del despacho. Las metí en 3 cajas que guardé en el maletero del coche. Volví a subir, entré a nuestra habitación y abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes. Saqué el contrato de matrimonio, la escritura del piso, los extractos bancarios, todo lo que sabía que iba a necesitar. No hice ruido, no rompí nada, no dejé huellas. Cuando terminé, me senté en el sofá con el ordenador y empecé a buscar alquileres por la zona. No quería irme lejos de Paula. Encontré un piso de una habitación a 15 minutos caminando. No era nada del otro mundo, pero tenía lo básico y estaba amueblado.
Llamé. Me contestó una mujer mayor, la dueña. Le dije que lo quería ver esa misma noche. Me dio la dirección, quedamos a las 8. Laura llegó a las 7. Me encontró en el salón, con la chaqueta puesta y las llaves en la mano. ¿Sales? Sí, tengo algo que ver. Vuelvo en un rato. No preguntó más. Se fue a la cocina, y antes de cerrar la puerta, me dijo sin mirarme. ¿Vamos a hablar esta noche? No. No dijo nada más. El piso era tal cual lo imaginaba. Pequeño, viejo, pero limpio. Me bastaba. La dueña me preguntó si era para mí solo, le dije que sí. Me pidió la fianza y el primer mes por adelantado. Le dije que le haría la transferencia esa misma noche. Acordamos que podía empezar a meter mis cosas al día siguiente. Cuando salí, sentí por primera vez en días que tenía el control de algo. Regresé a casa y la encontré viendo una serie en el portátil, sentada en la cama. Me metí al baño, me duché y me acosté en el sofá sin decir una palabra. Dormí mal, como siempre, pero esta vez al menos sabía que el final estaba cerca. El jueves, después del trabajo, empaqué el resto de mis cosas. Dejé todo lo que era de los dos, los muebles, los electrodomésticos, hasta la cafetera que me regaló mi madre. Solo llevé mi ropa, mis libros, mi portátil y las fotos de Paula. No dejé nota, ni carta, ni discurso. Al llegar la noche, abrí la puerta por última vez, bajé las escaleras con una caja en cada brazo, las metí en el coche y me fui. No sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo una especie de agotamiento brutal. Esa noche dormí en el colchón viejo que había en el nuevo piso. Me tapé con una manta que encontré en el armario y me quedé mirando el techo hasta que se hizo de día. A las 9, mi móvil vibró. Era ella. No contesté. Mandó un mensaje, ¿dónde estás? No respondí. Luego otro, ¿te has ido? Seguía sin contestar. A las 11 llamó otra vez. La dejé sonar. A las 11:30, recibí uno más largo, Javier, no entiendo nada, ¿me puedes decir algo? Guardé el móvil en el cajón y salí a caminar. No tenía intención de hablar con ella todavía. Pasaron 3 días sin contacto. El domingo por la tarde me presenté en casa, toqué el timbre y esperé. Me abrió con cara de susto. Quiero ver a Paula. ¿Está? Sí, está en su cuarto. No le digas nada raro. Solo quiero pasar la tarde con ella. Javi. No, no quiero hablar contigo ahora. Déjame con ella. Entré, saludé a Paula con una sonrisa forzada y le pregunté si quería ir a tomar un helado. Me abrazó, me dijo que sí, y salimos. Estuvimos en el parque, hablamos de la escuela, me contó cosas de sus dibujos y de una amiga que se había peleado con otra. Yo la escuchaba sin decir casi nada, solo asintiendo, como si todo estuviera bien. La llevé de vuelta a las 8, le di un beso en la frente y le prometí que la vería muy pronto. Laura abrió la puerta sin decir palabra. Yo tampoco. Me di la vuelta y me fui. Esa noche me llamó de nuevo. Contesté. ¿Por qué te fuiste así? Dijo, con voz apagada. Porque no voy a vivir con alguien que me trata como un mueble. Podríamos haberlo hablado. Lo hablamos. Lo admitiste. Lo seguiste viendo. No hay nada que hablar. No lo he vuelto a ver desde ese día. No me importa. ¿No te importa? No. Porque si no era él, sería otro. Ya tomaste tu decisión, aunque no tengas los ovarios para decirlo en voz alta. Silencio. Luego una respiración larga. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a hacer las cosas bien. Por Paula. Mañana hablaré con un abogado.
No quiero una guerra, pero tampoco voy a dejar que me tomes por idiota. No quiero separarme así. Entonces no habrías follado con otro en nuestra casa. Silencio otra vez. Respiración entrecortada. Quizá lágrimas. Me daba igual. Lo siento, dijo al fin. Demasiado tarde. Colgué. Esa noche dormí más tranquilo. Al día siguiente, fui a ver a un abogado que me recomendó un compañero del trabajo. Le conté todo sin adornos, sin exagerar. Me pidió que le llevara pruebas. Le mostré una grabación de audio que hice sin que ella supiera, el día que me confesó la infidelidad. También le mostré el recibo de la reserva del piso y le expliqué cómo había salido de la casa. Me dijo que tenía opciones, que si quería podía pelear por la custodia compartida. Le dije que sí, que eso era lo único que me importaba. No quería joderle la vida a Laura, solo asegurarme de no perder a mi hija. Esa misma noche le mandé un correo con los datos del abogado, diciéndole que en unos días recibiría los papeles. Me respondió con un mensaje corto, entiendo. No hubo más. El martes recogí a Paula del colegio y la llevé al nuevo piso. Le expliqué que papá vivía en otro sitio, pero que íbamos a seguir viéndonos igual. No preguntó demasiado, solo me abrazó más fuerte de lo normal. Esa noche me senté en el sofá, encendí la televisión sin volumen y me serví una cerveza. No brindé por nada, ni celebré nada. Solo pensé en lo que me esperaba ahora. Había tomado la primera decisión importante sin pedirle permiso a nadie. No tenía claro si era venganza o justicia, pero lo único que sabía era que no pensaba volver atrás. Ni un paso. Ni una excusa más. Pasaron los primeros días después del correo como si estuviera en piloto automático. Trabajaba, recogía a Paula, cocinaba cosas sencillas, dormía mal y contestaba los mensajes del abogado. No le hablé más a Laura salvo lo necesario sobre la niña. Ella tampoco insistía. Parecía resignada o simplemente le convenía no presionar. Yo ya no pensaba en lo que sentía por ella, porque no sentía nada. Ni rabia, ni tristeza, ni deseo. Había muerto algo entre nosotros, y lo que quedaba era solo la logística. Pero aún así, había una cosa que no podía sacarme de la cabeza, algo que no podía dejar pasar como si nada, algo que no tenía que ver con el dolor emocional sino con el respeto básico. Lo hizo en mi casa, durante semanas, quizá meses, a escondidas, sabiendo perfectamente que yo no lo sospechaba. Había compartido cama conmigo mientras llevaba otra vida a pocos metros de donde dormía nuestra hija. No se trataba de perdón ni de reconstrucción, eso ya no era posible. Lo que necesitaba era que ella sintiera una mínima parte de lo que yo había sentido, aunque fuera por un instante. Y esa oportunidad me la dio ella misma sin darse cuenta. Un sábado por la mañana, Paula tenía una actividad escolar con padres en el centro cultural. Me tocaba a mí ese día, pero Laura me pidió si podía ir ella, que hacía tiempo no compartía una actividad así. Acepté, sin protestar. Quedamos en que pasaría por casa a las 9. Llegó puntual, bajó de su coche vestida como si fuera a una entrevista, maquillada, bien peinada, con una sonrisa que me provocó rechazo instantáneo. Fingió amabilidad conmigo delante de Paula, pero sin exagerar. Le dije a mi hija que se portara bien y les deseé buena suerte. Se fueron, y no habían pasado 5 minutos cuando puse el plan en marcha. Sabía que ella tenía una carpeta en su portátil con documentos personales, extractos bancarios, cosas de su cuenta, y aunque nunca la había revisado, sabía que ahí iba a encontrar algo útil. No buscaba fotos ni mensajes, no quería ver su vida privada más de lo necesario, solo necesitaba información concreta. Y la encontré. No tardé ni 10 minutos en dar con los datos de su cuenta bancaria, sus movimientos recientes, pagos con tarjeta, transferencias. Me centré en un nombre que aparecía varias veces,
un gimnasio, el mismo que ya conocía. Pero lo interesante no era eso, sino otro detalle. Un pago reciente a nombre de un chico, a través de Bizum. Pequeñas cantidades, repetidas cada semana, todas anotadas como gracias o con emojis. Era él, no había duda. Eso era lo que necesitaba para la siguiente parte. Esa misma tarde le escribí a su hermana. Teníamos una relación cordial, nunca fuimos íntimos, pero sabía que me respetaba. Le pedí si podía tomar un café en un sitio neutral. Quedamos en una cafetería cerca de su trabajo. Cuando llegué, le mostré las pruebas sin rodeos. No me sorprendió su reacción. Primero se quedó callada, después negó con la cabeza, como si no pudiera creerlo, pero no me dijo que mentía. Solo me preguntó si Laura lo había admitido. Le dije que sí. Ella suspiró, pidió un vaso de agua y después me dijo que sospechaba algo, que últimamente su hermana estaba diferente, que se notaba rara en las conversaciones, más evasiva. Le pedí solo una cosa, que no dijera nada todavía. Que necesitaba cerrar esto a mi manera. Me prometió que no se lo contaría a nadie. Esa noche le pedí a un amigo que trabaja en imprenta que me ayudara con un pedido especial. Tardaría unos días, pero valdría la pena. El miércoles me llegó el paquete. 40 sobres, todos idénticos, con el mismo contenido, un resumen de extractos bancarios, la foto de la entrada del edificio donde se veía a ella y al tipo entrando juntos, y una copia del acta de inicio del proceso de separación donde se mencionaba la causa, infidelidad. No añadí ningún insulto ni comentario personal, solo datos objetivos. Preparé cada sobre con cuidado, dirigido a su entorno más cercano, sus padres, su jefe del instituto, 2 compañeras con las que sé que tiene amistad, incluso la madre del chico, cuya dirección encontré en uno de los movimientos bancarios donde aparecía su nombre completo. No era venganza, era claridad. Que cada uno viera quién era realmente y cómo actuaba. El viernes por la mañana los dejé todos en el buzón de correos de la plaza. Me sentí sucio por un momento, pero enseguida me tranquilicé. No lo hacía por rabia, sino porque ella no había sentido ni una pizca de culpa desde que todo pasó. Seguía andando por el mundo con esa actitud de víctima pasiva, como si la situación fuera producto de una confusión emocional. No. Era traición, con todas las letras. Y no iba a dejar que quedara como un malentendido entre adultos modernos. La consecuencia tenía que doler, aunque fuera poco. Ese domingo, al mediodía, recibí su llamada. No contesté. Luego vino una tras otra. Cuando vi que no dejaba de insistir, le escribí un mensaje, sé que ya llegaron. Yo no me escondí, tú sí. No me busques más salvo para hablar de Paula. Me respondió a los 5 minutos, ¿por qué hiciste esto? No le contesté. Luego otro, has destrozado mi relación con mis padres, con mi trabajo, con mi entorno. Eres cruel. Me limité a reenviarle el audio donde ella admitía todo. Y después, silencio. Pasaron 3 días sin ninguna comunicación. Luego, me llamó su madre. No para recriminarme nada, sino para decirme que quería ver a Paula. Le respondí con educación, le dije que cuando quisiera podía venir a casa. Me agradeció por haber sido respetuoso y no haber implicado a la niña. No mencionó a su hija. No hizo falta. El viernes por la tarde, Laura vino a recoger a Paula. Entró, no me miró a los ojos, le dijo a la niña que la esperaba en el coche y se quedó en el pasillo. Cuando Paula bajó las escaleras, me miró por primera vez. No sé cómo puedes dormir tranquilo. Muy fácil. Yo no llevé a nadie a la cama donde dormía mi hija. Me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. Se giró sin decir más y se fue. Cuando cerré la puerta, me senté en el suelo del recibidor y me quedé ahí en silencio.
No por tristeza ni por nostalgia, sino por lo que venía ahora. Ya no había dudas, ya no quedaban máscaras. Solo quedaba terminar esto y empezar una vida distinta, sin ella, sin mentiras, sin mirar para otro lado. Y aunque no sabía exactamente cómo hacerlo, al menos sabía que el primer paso ya estaba dado. Uno del que no se vuelve. La última conversación no fue planeada. Ni siquiera pensaba tenerla, pero llegó por su propio peso, como esas cosas que uno evita hasta que ya no se pueden empujar más. Fue un martes cualquiera, después del trabajo, mientras preparaba la cena para Paula. Sonó el timbre, y cuando miré por la mirilla, era ella. Abrí sin decir nada. Entró con una carpeta en la mano y una cara que ya no me decía nada. No estaba triste, ni arrepentida, ni desafiante. Solo parecía agotada. Le ofrecí sentarse, no porque me interesara lo que venía a decir, sino porque no tenía sentido alargar más lo inevitable. Puso la carpeta sobre la mesa y se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. Es el convenio de separación. Ya está todo revisado por mi abogado. Acepto la custodia compartida, y lo de la pensión, igual que tú propusiste. No quiero discutir nada. Solo quiero que esto termine bien. No va a terminar bien, le respondí sin levantar la voz. Pero sí puede terminar claro. Asintió. Abrió la carpeta y me mostró los documentos. Los leí por encima. Todo estaba tal como habíamos acordado. No había ninguna trampa, ningún detalle escondido. Por ese lado, al menos, había cumplido. Firmaré mañana, le dije. Hoy no quiero hablar de eso. ¿Entonces de qué? De lo que no dijiste nunca. Ella no respondió de inmediato. Miró la taza de café que tenía enfrente como si buscara tiempo. No sabría ni por dónde empezar, dijo. Empieza por la verdad. No la del día en que te pillé. La otra, la que guardaste cuando aún tenías oportunidad de decirme algo. No hay una versión diferente. Fue lo que fue. Al principio solo hablábamos, luego pasó lo otro, y después me dejé llevar. ¿Te dejaste llevar mientras vivías conmigo y criábamos a nuestra hija? No fue algo planificado. Nadie planea ser una traidora, pero una vez que lo eres, lo eres. Y tú lo fuiste. Se le humedecieron los ojos, pero no lloró. No te estoy pidiendo que me perdones, dijo al fin. No espero eso. Solo quiero que sepas que nunca quise hacerte daño. Entonces no lo habrías hecho en mi casa. Con nuestras fotos colgadas en la pared. No me vengas con que no querías hacer daño, porque no es verdad. Querías hacerlo. Querías romper con algo, aunque no sabías con qué ni por qué. Y usaste a otro para conseguirlo. Se quedó callada. No había excusas, y ella lo sabía. No te odié, continué. Durante los primeros días, incluso pensé que podía entenderlo. Que el desgaste, la rutina, lo que sea, nos había distanciado. Pero después vi que no fue un error, fue una decisión. Y eso es lo que no se puede perdonar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que, al menos, me permitas seguir siendo madre. Que no me cuachazo. Nunca te usaría a Paula como castigo. Ella no tiene nada que ver con esto. Se relajó un poco, como si eso fuera lo único que necesitaba oír. Entonces ya está, dijo. Solo quería cerrar esto sin más ruido. Ya hiciste bastante ruido, Laura. Solo que ahora toca recoger los restos. Se levantó. Me miró por última vez con una expresión que no supe descifrar. Ni pena, ni cariño. Tal vez solo cansancio. Salió sin despedirse. Cerré la puerta y me senté frente a los papeles. Ya no tenía rabia, ni ganas de justicia. Solo una certeza firme, lo que se rompió no era solo una relación,
era la confianza en alguien que había sido parte de tu vida durante más de una década. Firmé los documentos al día siguiente. Se los entregué al abogado, que me dijo que todo quedaría presentado esa misma semana. Paula lo tomó mejor de lo que esperaba. Le explicamos que mamá y papá vivirían en casas distintas, pero que ella seguiría viendo a los dos. Laura fue cuidadosa al hablar con ella, al menos en eso no falló. La niña no hizo muchas preguntas y aunque notaba que algo había cambiado, se adaptó rápido. Yo traté de mantener las rutinas, colegio, cenas, juegos, cuentos. Lo esencial seguía estando. Lo demás, ya no. La vida después del desastre fue más silenciosa, pero también más real. Ya no tenía que fingir interés en charlas vacías, ni sonreír a alguien que dormía a mi lado con otra cara en la cabeza. Empecé a ir al trabajo con más claridad, a salir de vez en cuando con los compañeros, a recuperar pequeñas cosas que había dejado de hacer por estar pendiente de una relación que ya estaba muerta mucho antes de que me diera cuenta. No busqué a nadie nuevo, ni sentí la necesidad de llenar el vacío con otra persona. Lo único que quería era aprender a estar conmigo sin sentirme culpable. Un mes después de firmar, me encontré con uno de los vecinos del edificio antiguo, el del bloque donde vivía el amante. Me saludó con un gesto incómodo y me preguntó cómo iba todo. Le dije que bien, sin dar detalles. Me dijo que hacía semanas que no veían al chico, que parecía que se había mudado. No pregunté más. No me interesaba si seguían juntos o si se habían dejado. Para mí, era irrelevante. La herida ya estaba cicatrizando, y removerla no me iba a devolver nada. A veces, cuando Paula me cuenta cosas de su madre, la escucho con atención y sin comentarios. No le hablo mal de ella, ni siquiera cuando me dan ganas. Entendí que, aunque la relación se haya roto, nuestra hija necesita estabilidad. Y eso, al menos, puedo dárselo. Lo que no puedo darle es la imagen de una familia feliz que ya no existe. Pero sí puedo enseñarle que uno puede levantarse después de ser arrastrado por alguien en quien confiaba. Que no todo se repara, pero sí se sobrevive. No guardo fotos viejas, ni mensajes, ni nada que me recuerde esos años. No por rencor, sino porque ya no me pertenecen. Fueron reales, pero terminaron. Lo que aprendí de todo esto es que uno no puede controlar lo que siente otra persona, ni prevenir que un día deje de elegirte. Pero sí puedes decidir qué haces cuando eso pasa. Y yo decidí no ser el que se queda recogiendo las obras. Ahora vivo en un piso más pequeño, con menos ruido, con menos muebles, pero con más tranquilidad. Me levanto sin sobresaltos, salgo a correr, cocino mejor, me escucho más. No me arrepiento de haber estado con ella, pero tampoco deseo volver atrás. Hay errores que te enseñan lo que vales, y hay traiciones que te muestran lo que nunca más vas a tolerar. Esa fue mi historia. Cruda, simple, sin finales felices ni giros dramáticos. Solo un tipo que descubrió que lo estaban traicionando y decidió que no iba a tragárselo con una sonrisa. No sé si hice lo correcto en cada paso, pero sí sé que no me quedé de brazos cruzados. Y eso, para mí, es suficiente.